dicen amén, vamos a empezar. Y si no, no, hermano Vinto. Bueno, que tremendamente. Vamos diciendo amén, Cristo vive. Vamos alabando al Señor en esta bonita noche. Ahora sí cantamos. A ver. Ahora sí. Vamos a ver. Gracias, Jesús. Que Dios bendiga mucho a todos los hermanos de Brasil, a los hermanos de Argentina, a los hermanos de Perú. ¡Eso! ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios! ¿Y quién vive? ¡Cristo vive! ¡Cristo! ¡Cristo vive! Vive para siempre en nuestros corazones, hermanos. ¡Un abrazo! ¡Eso! Haciendo un saludo grande a todos, Sao Paulo, Brasil, Buenos Aires, Argentina, y vamos adelante con Cristo Jesús. Jesucristo poderoso, déjame contarte mis penas, Señor. Cantamos. ¿Y cómo dice? Jesucristo Poderoso, déjame llorar en tus brazos. Vamos, dice. Jesucristo Poderoso, déjame contarte, déjame romper. Los hermanos, vamos, dice fuerte. déjame contarte mis penas, déjame que llore mi alma. Eso. Déjame contarte mis penas, déjame que llore mi alma. Dile, tú sabes lo que pasó. Vamos. Tú sabes lo que yo paso, Tú sabes lo que yo vivo. Solamente tú, Señor. tú sabes lo que yo paso, Eso. tú sabes lo que yo vivo. ¿Y cómo dice? No me importa dónde vaya, No me importa. nunca me desampares. No me desampares, Señor. No me importa dónde me encuentre, nunca me olvides. Nunca me olvides, Jesús. Eso. Y a su nombre. Gloria a Dios, ¿Y quién vive? Cristo vive. Jesucristo poderoso. Déjame contarte mis penas, Señor. Déjame contarte lo que pasa. Querido amigo, amiga, hermano que nos ves, Jesús te ama, no te rindas. Dios está contigo. Así es, pueblo de Dios. Él sabe lo que tú vas pasando. Él conoce tu corazón. Él conoce tus pensamientos. Solamente pide la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, Jesús. Vamos, dile en casita. Jesucristo Poderoso. Eso. de tus brazos. Vamos, dile fuerte, vamos. Jesucristo Poderoso. Déjame, dice. déjame llorar en tus brazos. ¿Y cómo? Déjame contarte mis penas, déjame que llore mi alma. Déjame que te enviarme eso. Déjame contarte mis penas, déjame que Para llore tu mi mano, dime en alma. casita, dile, tú sabes lo que pasó, dice. Tú sabes lo que yo paso, Tú sabes lo que yo vivo. Solamente tú. tú sabes lo que yo paso, Tú sabes lo que yo vivo. Solamente tú, Señor, dice. no me importa dónde vaya, nunca me Me desampares. desampares, Padre. Eso. No me importa dónde me encuentre, nunca me olvide. Y a su nombre. Gloria a Dios, ¿Y quién vive? Cristo En las vive. redes sociales, vamos, dile. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. ¿Y cómo se danzan en Brasil? ¿Cómo cantamos en Argentina? Y vamos, dice. No me importa dónde vaya, nunca me desampares. No me desampares, Señor, dice. No me importa dónde me encuentre, nunca me Nunca me olvide. olvides. Vamos, dice. No me importa dónde vaya, nunca me desampares. Desampares. No me importa dónde me encuentre, nunca me olvide.
Señor. Gracias te damos, bendito Jesús. Bueno, mis amados hermanos, ahí está la primera alabanza que hemos interpretado para nuestro Señor Jesucristo. Que toda la gloria y la honra sea para Él, mis amados hermanos. También queremos pedirles que ustedes, donde nos va escuchando, puedan seguir compartiendo, puedan de repente, ¿no? Tal vez una alabanza que ellos quieran cantar, escuchar, pero vamos a hacer todo lo posible para decir gloria, vamos a decir gloria a nuestro Señor Jesucristo. Así es, pueblo de Dios. A ver, vamos compartiendo en esta tarde. Vamos compartiendo, vamos llegando a muchas vidas, amados hermanos. Vamos en esta noche. Bueno, aquí tenía una pregunta, ¿no? ¿Dónde está? Se nos ha escapado, hermano Milton. ¿No tiene por ahí? Por ahí, que de algún hermano por ahí que dice... Así es. Nuestra hermana Alicia dice, ¿no? Nos dice, hermano Milton, ¿cuál es la alabanza que más te bendice? Dice. Mira. Y el texto bíblico que más te levanta para seguir adelante, nos dice. Bueno, respondiendo a los hermanos que nos están preguntando, ¿no? Bueno, la alabanza que más me bendices a mí, lo que es mientras tenga voz, y luego lo que es en la soledad de mi habitación. Y bueno, el texto lo que más me bendice es lo que es en Isaías 41:10. Bueno, es lo que más me agarro, porque siempre Dios está conmigo, Él está donde quiera que yo vaya. Amén. Ahí está la respuesta, mi amada hermana. En las alabanzas, escucha. ¿Será que vamos a poder cantar Jesucristo? No, ¿cuál le dijo la primera? En la soledad y mientras tenga voz. Mientras tenga voz. Esas, ¿no? Amén. A ver, al último más, practicaría, hermanos. Bueno, mis hermanos, queremos seguir, ¿no? Cantando a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro hermano Bernabé Calle dice, una pregunta, dice, ¿cuántos textos bíblicos sabes? Pucha. Eso sí que está rudo. Bueno, respondiendo a la pregunta también, casi como, hay que ser sincero, como unos 11 textos, lo que sabemos, ¿no? Pero yo me recordaba antes, lo sabía más, porque en estos tiempos ya, no sé, creo que se me fue, pero lo sabemos 11 textos, querido hermano. Bueno, pues, y debe ser mucho, no creo que sean eso. Sí, hay ratos me olvido lo que es el libro, el número, exacto. Pero lo que sabemos, pero el libro, el número, hay ratos se me... Algunos hermanos son bien detallistas, podemos decir alguna cita bíblica. ¿Y dónde? Ahí está el punto, ¿no? Pero lo más concreto es, como el hermano dice, el número que ha dado. Bueno, mis amados hermanos, vamos a seguir con esa alabanza que dice... tanto amor realmente de parte de nuestro Señor Jesucristo quizá no lo merecemos. Tanto amor, dice Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para enviarnos y para poder alcanzar salvación. Quizá nosotros no lo merecíamos, mis amados hermanos, a causa del pecado, dice la palabra de Dios, hemos sido destituidos del amor y la presencia de Dios. Pero por el hecho que Jesús vino al mundo a cumplir lo que el hombre no pudo, podemos acercarnos. Ahí ha mostrado Dios tanto nos ama, y vamos a decirle de esa manera, mi amado hermano Milton. Bueno, así es, Dios siempre es amor y Él ha derramado su sangre por nosotros. Amén. Vamos a cantar al Señor, vamos a alabar en esta bonita noche. Así, mis hermanos, y eso dice. ¡Eso! Bueno, que Dios le bendiga mucho a todos los hermanos que nos están viendo en esta bonita noche. Un abrazo, bendiciones. Si nos acompañan con las palmas en casita, alabando al Señor una vez de reyes. Amén. Así es, vamos, mis amados hermanos, aún en las oficinas, ¿no? Vamos trabajando al ritmo de la alabanza, mis hermanos. A ver, vamos, ¿dónde están los piecitos que vayan pisando fondo, no, hermano Milton? Así, vamos y cantamos. ¡Eso! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Vive para siempre! Esta es nuestra hermana Alicia Quispe. Dios te bendiga, hermana Alicia. Hermana Paulina, mamá y hermana Beatriz Caballa. Nuestro pastor Pablo Mendoza también. Bendiciones, cantamos, dice, sí. Tanto amor yo no merecí. ¿Y cómo? Tu perdón yo no merecí. Eso. Y aún así tú me rescataste. Tú me rescataste, Señor. Desde tu vida por mí. Tanto amor, vamos, dile. Tanto amor yo no merecí.
tu perdón yo no merecía. Eso. Y aún así tú me rescataste. Diste tu vida por mí. En casita, levanta tu mano arriba, dice. Gracias mi Señor, yo te amaré, te amaré, te amaré. ¿Y cómo? Toda mi Y vida. vamos, dilo por favor, dice. Eso. Gracias mi Señor, yo te amaré, Yo te alabaré. te amaré, te amaré. Con toda mi alma. Eso. Y a su nombre. Gloria a Dios, ¿Y quién vive? Cristo vive. ¿Y cómo se danzan en Brasil? Los de Brasil a su nombre. Vamos comentando los de Argentina. Eso. A ver, vamos, pueblo de Dios, vamos con gozo, con gozo, con gozo, con gozo, con gozo. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive. Saludos para la iglesia, la nueva del Chalón, querido pastor Pablo Mendoza, bendiciones. Eso. Así es, amado pastor Pablo, sigamos adelante en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, Jesús. Entonces, hermana Juana Mamani, bendiciones, hermana Rosa, hermana Elvira Poma, cantamos. Vamos, dilo fuerte. Tanto amor yo no Vamos, eso. Tu perdón yo no merecía. Eso. Y aún así tú me rescataste. ¿Y cómo? Diste tu vida por mí. Vamos, dilo fuerte, vamos, eso. Tanto amor yo no merecía. Tu perdón yo no merecía. ¿Y cómo? Y aún así tú me rescataste. Diste tu vida. Diste tu vida por mí. ¿Y cómo? Gracias mi Señor, yo te amaré, te amaré, te amaré con toda mi vida. ¡Eso! Gracias mi Señor, yo te amaré, ¡Eso! te amaré, te amaré Con toda mi alma, con toda mi vida. ¡Eso! ¡Y a su nombre! Gloria a Dios. Esta es la hermana Rosy Caballa, gloria a Dios, dice, wow. Esta hermana Teodora, Quisvedora, bendiciones. Esta los hermanos, los que de Calidad Producciones. Vamos a todo el equipo de los que de Calidad. Así es, también mandamos saludos a nuestra hermana Alicia Sipe, que dice Cristo vive. Gracias mi Señor, yo te amaré, te amaré, te amaré Con toda mi y vida. como. Gracias mi Señor, yo te amaré, Te amaré, te amaré con toda mi alma. mi alma. ¡Eso! Gracias mi Señor, Yo te amaré, Te amaré, te amaré. con todas mis fuerzas. Vamos, dice. Gracias mi Señor, yo te amaré, te amaré, te amaré con todas mis fuerzas. ¡Eso sí! Así es, pueblo de Dios, así estamos alabando a nuestro Señor Jesucristo, dando toda la honra y la gloria a nuestro Señor. ¿Sí o no, hermano Milton? Realmente una tremenda bendición, estamos en este lugar, en esta bonita radio, que Dios le bendiga mucho a todos los hermanos que están viéndonos. Estamos con 39 vidas. Bueno, gracias por unirse a esta transmisión, un abrazo. Decinos de qué parte nos escuchan, de qué parte nos están viendo, ¿no? Así es, pueblo de Dios. ¿De dónde, de qué lugar nos van viendo, no? Aún nuestras hermanas de Americana, de allá de Sao Paulo, nos dice, gloria a Dios, dice nuestra hermana Alicia Sipe, ¿no? También nuestra hermana Alicia Yucra, también desde Buenos Aires, Argentina, nos manda una nota 100. Nuestro amado pastor Ángel Condor, y nos dice, gloria a Dios, vamos con más fuerza, nos dice también, ¿no? También nuestros hermanos de Sao Paulo, Brasil, nuestra hermana Rosy Caballa dice, gloria a Dios, nos dicen. Bueno, mis amados hermanos, en esta noche también queremos seguir alabando a nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente que pasan muchas cosas en la vida, y yo sé que en algún momento ha tenido que pasar usted, mi amado hermano, que nos está viendo, un mal momento, vamos a decir, pero Dios tiene misericordia de sus hijos. Todo eso pasa, dice. Nada es eterno en este mundo.
Pero las cosas que vienen de Dios, de parte de Dios, eso sí son duraderos en el Señor. Pero queremos cantar, hermano Milton, queremos decirle al Señor y a todo el pueblo de Dios, así como el viento pasa, así va a pasar toda situación, ya sea negativa, conflictiva, ya sea alguna enfermedad. Vamos a decirle cantando a nuestro Señor Jesucristo. Y para el pueblo de Dios, todo pasa como el viento, y vamos a darle gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, qué tremenda bendición, querido pastor. Así es, las cosas pasan por algo y todo tiene un límite. Bien, como el viento pasa, así va a pasar tus problemas, lo que está pasando, momentos difíciles, querido amigo, hermano, lo que nos estás viendo. Todo pasa, todo va a pasar. Así como el viento va a pasar, así vamos a alabar al Señor en esta bonita noche. Y como dice, eso, vamos. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y que vive. ¡No vive! No te rindas. Dios está contigo, hermano. De repente está pasando momentos difíciles, momentos de dolor, pruebas. Vamos adelante, que Dios está contigo. Eso. Y todos decimos, Cristo, Cristo. ¡No vive! Cristo, Cristo. ¡No vive! Cristo vive. ¡No vive! Cristo vive. ¡No vive! Vive, vive, vive para siempre. ¡Sí, sí! Eso. Le cantamos en casita, hermanos, hermana Alicia, cantamos, dice. ¡Oh, mi Jesús! Vamos, vamos, dice. ¿Cuántas veces dije Ya no puedo seguir. ¿Cuántas veces hemos dicho? Sabiendo que tú me amabas, quise olvidarme. Vamos, dile, oh mi Jesús. ¡Oh, mi Jesús! ¿Y cómo? ¿Cuántas veces dije Ya no puedo. A veces decimos eso. Sabiendo que tú me amabas, quise olvidarme. ¿Y como dice el corito? como el viento pasa? Así pasará todo. Vamos, vamos, dice. Como el viento pasa, así pasará todo. Y las pruebas que tengo no es para siempre. Jesucristo prueba, Él también levanta. Vamos, dile como el viento. Como el viento pasa, Así pasará todo. ¿Y cómo? como el viento pasa, así pasará todo. Mis pruebas que tengo, dile hermano. Las pruebas que tengo no es para siempre. Jesucristo prueba. Él también Él también te va a levantar. Él también te levanta. ¡Y a su nombre! Nunca te rindas, hermano. Querido amigo que nos estás viendo en esta noche, Dios está contigo. Dios sabe las pruebas que estás pasando, el problema. No te rindas. Dios tiene planes con tu vida. Amén. ¡Y a su nombre! Gloria a Dios. Y todos decimos, Cristo vive. Cristo vive. Cristo, Cristo. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Vive para siempre. Señor. Aleluya, Jesús. Vamos, dile fuerte. Oh, mi Jesús. Oh, mi Jesús. ¿Cuántas veces dije no puedo seguir? ¿Cuántas veces hemos dicho al Señor? Sabiendo que tú me amabas, quise volverme yo de Vamos, dile iglesia del Señor, dice. Oh, mi Jesús. Oh, mi Jesús. ¿Cuántas veces dije Ya no puedo seguir sabiendo que tú me amabas. quise olvidarme yo de ti? Hermano, tu mano arriba en la casita, dile. Como el viento pasa, Así pasará todo. Eso. Como el viento pasa, así pasará todo. Las pruebas que tengo, dile. Las pruebas que tengo no es para siempre. Jesucristo prueba, Él también prueba. Él te va a levantar, hermano, no te rindas. Él te va a levantar. ¡Eso! aleluya, Jesús. No te rindas, mi hermano, porque la palabra de Dios nos dice, mira que te mando a que te esfuerces
pruebas que tengo, dice, las pruebas que tengo no es para siempre. Jesucristo prueba, Él también levanta. Él también levanta, hermanos. Como el viento pasa, así pasará todo. Así va a pasar todo, dice, vamos. Como el viento pasa, así pasará todo. No te rindas. Las pruebas que tengo no es para siempre. Jesucristo prueba, Él también levanta. Él también te va a levantar, iglesia del Señor. Gracias. Ahí donde te encuentras, querido hermano, hermana, dale fuertes aplausos a Dios. Así es, pueblo de Dios. Dale esas palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él está a tu lado, mi hermano. Él está contigo. Él está dispuesto para ayudarte, para levantarte. Tal vez tú estás momentos de prueba, momentos de luchas estás pasando. Pero ahí Dios te dice, mira que te mando a que te esfuerces. Y vamos con esas fuerzas. Levántate, pueblo de Dios. Vamos adelante. Sigamos peleando la buena batalla de la fe. Así es, mis amados hermanos, sigamos en el camino del Señor hasta que Cristo venga. Todo va a pasar, dice la palabra del Señor. A los que aman al Señor, todo nos ayuda bien, dice su palabra, mis amados hermanos. Así que creamos en su palabra, confiemos en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis amados hermanos, también tal vez tenemos algunos mensajes. Y si todavía no han llegado, bueno, con una alabanza, bueno, mi amado hermano Milton, tal vez nos vamos a despedir, porque siempre vamos a caminar en nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos un mensaje del amado pastor Pablo Mendoza, que nos va escuchando en esta noche. A ver, ¿qué nos dice? Bendiciones, dicen mis amados hermanos en Cristo, dice Jesús. Dios les bendiga siempre en esta noche. Muchas gracias, pastor. Que Dios los bendiga a toda la iglesia. Shalom, ¿no? Así es, amado pastor Pablo, bendiciones, Dios me lo bendiga, así también a su esposita. Sigamos siempre adelante, amado pastor, ¿no? Así también mandamos saludos a nuestra hermana Rosy Cuarite. Nos dice muchas bendiciones para todos ustedes de la radio. Saludos para mi papá Justo y María desde Argentina, nos dicen. Que Dios los bendiga mucho a toda la familia Cuarite. El pastor Ángel también nos va acompañando. Dice, gloria a Dios. Dice, vamos adelante con más fuerza. Amén, amén, gloria a Dios, nuestra hermana Andrea. Ya, pues mira, ¿qué pasó, hermano Milton? Las alabanzas estaban de mucha bendición, hasta que han caído patas así. Amén, hermana Andrea, Dios te bendiga, ¿no? Amén, gloria a Dios. Nuestra hermana Alicia dice, una alabanza, pastor. Voy con mi Jesucristo, nos dice. Amén, hermana. Nuestra hermana Leonarda Sánchez dice, gloria a Dios. Nuestra hermana Teodora nos dice, gloria a Dios. Cristo vive, nos dice, ¿no? Así es, mis amados hermanos. Nuestra hermana Delfina Condori Poma dice, eso, felicidades, buenísimo, nos dice. Vamos, hermano Milton. Bueno, qué tremenda bendición. En esta noche estamos compartiendo con muchas vidas, ¿no? Allá por Argentina, Buenos Aires, Argentina, también saludamos lo que es a mi hermano Dalit. Bueno, en lo que ellos nos apoyan, también un abrazo. Que Dios les bendiga mucho a toda la familia. Hermana Rosa Cuaretti, creo que se hizo presente, ¿verdad? Hermana Rosa Cuaretti, que Dios te bendiga mucho a toda la familia. Hermano Jaime, lo que es allá en Buenos Aires, Argentina. Bueno. Amén, amén, hermano. También bendecimos la vida de nuestra hermana Rosa Quispe. Dice, amén, amén, gloria a Dios. Nuestra hermana Alicia Quispe Sipe nos dice, que siga la alabanza, que siga, dice, ¿no? A ver, vamos, pueblo de Dios. ¿Cuántos quieren que siga la alabanza? Arriba las manos, ¿no? Que se dejen ver, ¿no? O sea, nosotros estamos viéndolos. A ver, vamos compartiendo, pueblo de Dios. En esta noche vamos compartiendo, vamos llegando a muchas vidas. Vamos a ir tocando muchos corazones, porque la alabanza tiene poder, pueblo de Dios. ¿Sí o no, hermano Milton? Amén, así es, en medio de la alabanza hay libertad, hay sanidad. Bueno, ahí en la casita vamos alabando, danzando en esta noche, amén. Bueno, mis amados hermanos, bueno, con esta alabanza nos despedimos, hermano Milton. Es algo que, bueno, hemos aprovechado el momento, ¿no? No está tal vez algunos hermanos, así no nos han preparado, ¿no? Aprovechando el momento, ¿no? La visita de nuestro hermano Milton, decíamos, ¿por qué no cantamos unas alabanzas? Espero que no sea mucho abuso de su presencia, ¿no? Hermano Milton.
que todo lo que estemos haciendo en este momento, sea de palabra, animando, hablando, alentando, o de obra, cantando, tocando, danzando, sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, hermano mío. Con esa alabanza nos despedimos. En una próxima oportunidad quizá lo vamos a preparar un poquito mejor. También algunos hermanos que nos van acompañando van a ser enfocados también en esa oportunidad. Hermano Mito, con esa alabanza nos vamos, con la alabanza que también nos han pedido, ¿no? Dice, voy con mi Señor Jesucristo. Pues que aquí nos están viendo como en cine, con sus pipocas. Amén, mis hermanos. A ver, a los que quieren más alabanza, vamos compartiendo, ¿ya? Sí, okay. Vamos compartiendo, pueblo de Dios, y vamos a seguir con las alabanzas, ¿no? ¿Sí o no, hermano Milton? Bueno, claro que sí, vamos a cantar en esta alabanza lo que dice, voy con mi Jesucristo. Bueno, también había comentarios atrás que ya lo hemos dejado atrás. Sí, no sé. A ver si lo vamos a revisar, así para leer sus comentarios también, ¿verdad? Pero mientras vamos a alabar, vamos a cantar, va a haber tiempito todavía, va a haber tiempito, recién es, ¿qué hora tenemos? A ver si nos avisan quién está a la hora. Estamos 8:40, hermano Milton. Ah, ya, tenemos tiempo. La noche es joven. La noche es largo, hermano, ¿no? A ver, vamos a alabar y luego podemos leer los comentarios, lo que Sí. estaba al fondo, ¿verdad? Con más calmita, ¿verdad? Ahora sí vamos a alabar al Señor, lo que dice, voy con mi Jesucristo. Bueno, a todos los hermanos, que Dios les bendiga mucho, hermana Elvira Poma, ahí están los hermanos que siguen comentando. Un abrazo, bendiciones. Y la vamos, dice así. ¡Eso! Que Dios les bendiga mucho, hermanos, un abrazo. Ya nos vamos con Cristo, y a su nombre. ¡Gloria a Dios! ¿Y quién vive? ¡Cristo, Cristo! Y la palmas arriba, todos decimos fuerte. ¡Cristo! 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 ¡Eso! Vamos adelante, siervos, pastores. Lo que están en Argentina, Brasil, en Perú. Muy pronto nos vamos con Dios, hermanos. Amén. A ver, vamos a cantar, dice. En las redes sociales cantemos. Comenta, por favor, comenta. Enseguida vamos a leer todos sus comentarios. Amén. Cantamos. ¿Y cómo dice? Vamos, dice. Eso. Voy con mi Jesucristo a la morada de mi Padre Dios. Y vamos, dice. Voy con mi Jesucristo. Eso. A la morada de mi Padre Dios. Y vamos, dilo fuerte. Cuando llegue a su presencia. Eso. Con mi Señor yo me gozaré. Cuando ya llegue a su presencia. Con mi Señor yo me gozaré. ¿Y cómo? Corona de oro listo está, vestido blanco listo está, en las bodas del Cordero, todos juntos nos gozaremos. Corona de oro listo está, vestido blanco listo está, en las bodas del Cordero, todos juntos nos gozaremos. ¡Eso! Y todas las palmas arriba, vamos, las palmas arriba en la casita. ¡Eso! ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios! ¿Y quién vive? ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! Ya nos vamos, hermanos, ya nos vamos a la patria celestial, donde ya no vamos a llorar. ¿Sí, Ana pastora? Así es, pueblo de Dios. Ya muy pronto nos vamos. Ya muy pronto partimos. Prepara tu vida. Prepara tu corazón, pueblo de Dios. Ya muy pronto viene nuestro Salvador. Ya muy pronto viene nuestro Padre. Y vamos adelante. Sigamos perseverando, amados hermanos. Cantamos, hermanos, en los comentarios, cantamos. ¿Dónde estamos, locos por Cristo? Cantamos, comenten, dice sí. Voy con mi Jesucristo a la morada de mi Padre. Vamos, dilo fuerte. Voy con mi Jesucristo. ¿A dónde? A la morada de mi Padre. Vamos, dilo fuerte, vamos, iglesia. Cuando yo llegue
llegue a su presencia. Eso. Con mi Señor yo me gozaré. Vamos. Cuando yo llegue a su presencia, con mi Señor yo me gozaré. ¿Y cómo dice? Corona de oro listo está, vestido blanco listo está, en las bodas del Cordero todos juntos nos gozaremos. Corona de oro listo está, vestido blanco listo está, en las bodas del Cordero todos juntos nos gozaremos. Todos juntos nos gozaremos, hermanos. Así es, pueblo de Dios. Vamos, gózate delante de nuestro Señor Jesucristo. Solamente alabar al Padre. A ver, todos le decimos que a su nombre. ¡Gloria a Dios! Que vive. Cristo vive. Que vive. Cristo vive. ¿Cómo estamos? Bendecidos, prosperados y en victoria. ¡Gloria a Dios! Corona de oro listo está, vestido blanco listo está, en las bodas del Cordero todos juntos nos gozaremos. Corona de oro listo está, vestido blanco listo está, en las bodas del Cordero todos juntos nos gozaremos. ¡Eso! Todos juntos nos gozaremos, hermanos. Así es, pueblo de Dios. Gózate, mi hermano, en esta noche. Gózate, pueblo de Dios, porque Cristo vive. Él vuelve muy pronto a recoger a su iglesia. Él viene a recoger una iglesia santa, pura, sin mancha y sin arruga. Solamente te digo, prepárate, pueblo de Dios. Aleluya. ¡Eso sí! Bueno, mis amados hermanos, hasta aquí el programa del día de hoy. Así es, pueblo de Dios, así estamos con tu programa Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí tu hermana en Cristo, tu hermana Rosemary Quispe Torres, ¿no? Bueno, mis amados. Que muchos aún no nos conocían, hermanos, aquí estamos, hermanitas. Hermana Alicia, Cipe, un abrazo, hermanita, ¿ya? Ya me conoces, hermanita, aquí hemos salido en pantallas, hermana, ¿no? Un abrazo grande a la distancia. Así también, amado pastor Graviel, Dios me lo bendiga, allá hasta Americana llegamos, ¿no? Así, pueblo de Dios, vamos adelante. Hermano Milton, no sé si tiene comentarios, ¿no? Realmente un abrazo, que Dios les bendiga mucho a todos los hermanos que nos están viendo, ¿no? Lo que es en Brasil, en Argentina, también lo que es, mayormente ahí en Brasil, ¿no? En Brasil, Argentina, lo que es la audiencia, un abrazo, que Dios les bendiga. Ahí sigue bastantes comentarios, no sé qué vamos a hacer, ¿ah? Bueno, que Dios bendiga sus vidas. Enseguida vamos a compartir los comentarios y todo lo que se viene. Amén, amén. También nuestro hermano Vicente Poma dice, hermano Milton, muchas bendiciones, nos dice, ¿no?